Aleluya. Comenzamos una vez más. Nuevamente aquí estamos, amados hermanos. Aleluya, listos para seguir estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este día, miércoles 21. Aleluya. Listos para estudiar, listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, en este día de discipulados o noche de discipulados. Amén. Vamos a ir esperando que la gente vaya conectándose. Aleluya. Que vaya entrando para ir empezando lo que es nuestro servicio, nuestra reunión. Aleluya. De hecho ya vamos a empezar. De hecho ya vamos a entrar, aleluya, y le damos la bienvenida a cada uno de los que ya están aquí conectados, a cada uno de los que ya se están conectando, de los que van a entrar, aleluya, ya que vayamos empezando, amén, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén, y ya estamos listos. Yo no sé si usted ya está listo, si tiene su Biblia, amén, en la mano para estudiar la palabra de Dios, amén. Así es que, amados, ¿qué les parece si vamos a ir empezando? Quiero que vaya juntamente conmigo al libro de Joel. De ahí vamos a extraer lo que Dios tiene para nosotros, amén. Y también les pedimos, amados, que compartan, que haga viral esta página para que podamos nosotros llegar y entrar a más hogares, amén, para que otros también estén siendo discipulados, amén, a través de estos medios, amén. Ayúdenos a compartir, amén, y vamos a estudiar, ¿qué le parece? Joel, le dije Joel, capítulo 2, versículo 7, ahí es donde vamos a ir viendo de lo que Dios tiene para nosotros, amén. Así es que vamos a leer la palabra, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 7 dice así: como valiente correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Aleluya. Así es que vamos a orar. Aleluya. Ayúdeme a orar, amado. Estén orando por mí, por nosotros, por esta casa. Amén. Y nosotros vamos a estar también orando por cada uno de ustedes para que sigamos hacia adelante. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, una vez más venimos delante de tu presencia dándote toda la gloria, dándote toda la honra, Señor amado, porque tú la mereces y tuya es, Padre. Gracias, Señor, te damos por estos momentos, por esta hora, Señor, en la cual nos permites poder estar aquí, Señor, sentados a la mesa, Señor, y poder compartir el pan, Señor. Gracias, Señor amado, Padre, que la podamos recibir tu palabra, Señor, con solicitud. Señor Padre, que esta palabra pueda tener cavidad, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, y que la pongamos por obra, Padre. Señor amado, gracias. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Dios mío, familias, Dios mío, Dios, que ya están conectados. Señor amado, los bendecimos. Aquellos que se van a ir conectando, Dios mío, Dios, a través, Señor, del paso de este estudio, Señor Padre, Señor, también los bendecimos. Aquellos que van a estar mirando, Señor Padre, ya esta enseñanza ya grabada, Dios mío, Dios, también los bendecimos, Padre, en tu nombre. Señor amado, sé tú con cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor, y cada petición que tus hijos ponen delante de ti, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, Padre, que seas tú obrando, Señor, a favor de ella, Padre. Gracias, Señor, Padre, y desde ya recibe toda la gloria, toda la honra, Señor, Padre. Gracias, Dios mío, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, amados, vamos a
Entonces estudiar, vamos a mirar y qué más es poder compartir este tema, amados, el papel del discipulador en los tiempos del fin. Amén. Yo creo que es cabal de cómo realmente nosotros como discipuladores, como enseñadores, amén, como maestros que transmitimos la palabra de Dios, y más que todo para estos últimos tiempos en los cuales la iglesia, y bueno, no nomás la iglesia, sino que todo el mundo está viviendo, amén, son tiempos difíciles. Se acercan los tiempos más, cada vez más van a ir haciendo difíciles, amados. Y qué mejor en estos tiempos poder compartir la palabra que todavía se puede compartir. Está llegando el momento, amados, mucha gente no se está dando cuenta, pero déjeme decirle una cosa, la iglesia ha entrado en persecución, amén, y mucha gente no se ha dado cuenta. Mucha gente sigue como si nada, amén. La palabra de Dios dice que después correrán de mar a mar buscando a alguien quien les predique la palabra de Dios y no hallarán. Amén. Así es que aprovechemos, dejémonos discipular en estos últimos tiempos de que todavía podemos escuchar la palabra de Dios. Amén. Así es que, amados, los bendecimos y ya miramos, pues, ¿verdad? Leímos lo que dice Joel capítulo 2, versículo 7. Aquí está describiendo, amados, está describiendo un orden militar. Amén, en su avance. Amén. Nosotros estamos mirando que en el libro de Joel miramos una devastación, los juicios que vienen para el pueblo de Israel. Amén, ya mencionados y todo eso. Entonces miramos un ejército que viene a devastar toda la cosecha, amén, y estamos hablando, amado, de este ejército que viene de parte de Dios. Es un ejército de langostas, y me llama mucho la atención porque dice que como valientes correrán, como hombres de guerra, dice, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ahora, hablando de este ejército, amén, de este ejército devastador que llegó para esos tiempos, devastando todo eso, me llama mucho la atención hablando de la langosta. Amén. Dice que una langosta no se desvía ni el ancho de una uña de su propio lugar en la marcha. O sea que ellos no se mueven, no se desvían, sino que siempre van sobre el objetivo. Amén. No hay nada que los venga a distraer, no hay nada, amada iglesia, de lo que ellos puedan distraerse, amén, o desviarse, sino que van a hacer su cometido para lo cual ellos han sido enviados. Amén. Mira lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 30, capítulo 30, versículo 27 de Proverbios. Dice Proverbios, dice, la langosta no tiene rey y salen todas en cuadrilla. Qué tremendo, amada iglesia, poder mirar esto de lo que nos enseñan estos tipos de insectos. Amén, de que dice que Proverbios, la langosta no tiene rey y todas salen en cuadrillas. Amén, sin desviarse. Ahora, ¿qué es lo que yo trato de decir? ¿Qué es lo que yo trato de decir con todo esto, con este ejército de langostas? Amén. Recuérdese que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aleluya, nosotros somos también un ejército de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Y así como ellos, así como las langostas de las cuales estamos hablando, así nosotros, amada iglesia, como un ejército, como valientes, dice, debemos de correr como hombres de guerra. Amén. Dice, marchando por el camino, amén, y sin torcer rumbo alguno. Amén. Recuérdese que dice la palabra de Dios, hablando de la torcedura, cuando torce el rumbo, dice que todo aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, dice que no es digno, amén, de ser discípulo del Señor. Y eso es lo que estamos hablando.
Amén. Y de eso es lo que yo trato de comunicar el día de hoy, de que nosotros como discipuladores, como maestros, como hombres que enseñamos, amén, al pueblo de Dios, aleluya, en estos tiempos finales, amada iglesia, debemos de estar más atentos, amén, como dice, marchando por el camino, amén, siempre anunciando la palabra de nuestro Dios, siempre anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén, del cual, amada iglesia, muchos van a ser salvos, mucha gente se va a salvar cuando el ejército, amén, empiece a hablar, empiece a comunicar la palabra de Dios. Dice, hablando de esto, dice, los sacerdotes, hablando en aquel tiempo, dice que los sacerdotes tenían que alarmar a la gente con la cercana llegada de los juicios finales. Aleluya. Hoy nosotros, así como en aquellos tiempos, los sacerdotes anunciaban cuando los tiempos, cuando los juicios se acercaban o cuando un juicio de parte de Dios se acercaba, los sacerdotes anunciaban. Y hoy así nosotros también nos corresponde, amén, como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, también tenemos que estar anunciando, amén, los juicios. Nosotros estamos viendo todo lo que ha estado sucediendo, amén, y nos toca y nos corresponde, amada iglesia, estar anunciando la palabra, amén, para que la gente vea de que lo que viene son juicios de parte de Dios, amén, y nosotros tenemos que estar anunciando. ¿Para qué? Para que la gente, amada iglesia, pueda ser salvo de estos juicios. No para que el Señor no quiere que la gente sea enjuiciada o la gente pase estos juicios, no, sino al contrario, Dios quiere que salvar a toda esta gente de estos juicios que vienen, amén, y para eso nosotros tenemos que anunciarlo, amén, tenemos que anunciar los juicios, la obra, escuche, la obra de los ministros es de advertir las consecuencias fatales del pecado, amén. Número uno, la obra de los ministros es advertir de las consecuencias fatales del pecado y revelar la ira de los cielos contra la impiedad y la injusticia del hombre. Entonces, eso es parte de nosotros, es parte de nuestro llamado, amén, de poder hablar, de poder estar hablando el mensaje de salvación. Amén, de parte de nuestro Señor Jesús. La semana pasada estuvimos hablando, amada iglesia, uno que le creyó al Señor, y ese fue Noé, cuando él preparaba el arca, el arca para poder subir cuando llegaba el diluvio, cuando llegaban los juicios. Así nosotros también, amada iglesia, tenemos que estar anunciando. Él anunciaba la palabra de Dios mientras que él preparaba. Así nosotros tenemos que seguir anunciando el evangelio, amén, porque esto es parte de nosotros, amén, es parte de advertir de las consecuencias. Escucha, la obra de los ministros es advertir de las consecuencias fatales del pecado. Nosotros tenemos que advertir a la gente que el pecado lo va a llevar a la muerte, que el pecado es muerte, amén, que pueden ellos salvarse de todo eso, de esas consecuencias fatales de lo que se está haciendo, amén. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo, para eso vino a morir a la cruz del Calvario, amén, para poder salvar a todo aquel que crea en Él, que se acerca en Él, todo aquel que venga a Él. Mire, quiero que vaya juntamente conmigo a Marcos capítulo 16, versículo 15, aleluya, vamos a ir leyendo, aleluya, bendecimos a cada uno de los que ya están ahí conectadas, amén. Los bendecimos, aleluya, sean bienvenidos. María de Jesús Gamboa, como que me suena ese apellido, aleluya. Bendiciones, carnala, bendiciones, ella es mi hermana, aleluya. La bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a toda su familia. Aleluya. Marcos capítulo 16, versículo 15. Aleluya, escuchemos, leamos la palabra. Dice, y les dijo,
ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué es? Esto es parte del ministerio, esto es parte, amada iglesia, de lo que nos corresponde a nosotros como un ejército, amén, como valientes, dice Joel, como valientes correrán. Así es como Dios quiere, amada iglesia, que nosotros como valientes corramos, pero corramos a anunciar, que corramos a anunciar el evangelio, que corramos, amada iglesia, a predicar el evangelio. Dice a toda criatura, a todo ser. Aleluya, el evangelio es para todos, aleluya. No hay, amado, exclusividad. Amén, de que para unos sí, que para otros no. No, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para todos, pobres, ricos o ricos, pobres. Amén, ricos, medianos y pobres. Amén, para todos. Aquí no hay estatus social, que porque para ellos no. El evangelio es para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, y el que cree, dice la palabra de Dios, que va a ser salvo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar anunciando, más que estamos en estos tiempos finales, más que ya estamos, amada iglesia, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, de los cuales, amada iglesia, ya se están viendo, se están mirando alrededor de todo el mundo, todo lo que está sucediendo, aleluya, amén. Y cada vez más, lo vuelvo a repetirlo, cada vez más va a ser más difícil, amén. Si hoy estamos viviendo, muchos vivimos, ahorita estamos viviendo tiempos donde Dios nos ha guardado. Amén, pero mucha gente está padeciendo, mucha gente está batallando, mucha gente está muriendo, y lo más terrible de todo esto es de que está muriendo sin el Señor Jesucristo. Aleluya. No falta en decir yo conozco de Dios, no. En lo que hace falta es recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único camino que nos puede llevar al Padre. Él es el único que te puede salvar. No hay, amada iglesia, otra. No son las religiones las que te van a salvar, no son las denominaciones las que te van a salvar. Dice la palabra que tenemos que ir y anunciar el evangelio a toda criatura, y el evangelio es de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 28, aleluya. Vayamos nuevamente y miremos allí lo que Mateo también nos está hablando. Mateo 28 del 18 al 20 lo leemos. Aleluya. Amén. Lo leemos entonces. Aleluya. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos han mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Qué precioso, amada iglesia, son estos textos, amén, que nos habla de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios, aleluya, que tiene para toda su creación. No es para unos cuantos, no, como le decía, no es exclusividad de unos cuantos, sino que es, amada iglesia, para todos. Para todos. El evangelio de nuestro Señor Jesús es para todos. Como les digo, para todo aquel que quiera creer, que crea en el Señor Jesucristo. Amén. Y me llama mucho la atención lo que estamos leyendo aquí. Si escuchamos las últimas palabras que le dijo Jesús a sus hombres, escuche. Y en esta última reunión con ellos, Jesús hizo 3 cosas. Amén. Vamos a mirar qué fue lo que les dijo. ¿Qué fue, amada iglesia, lo que el Señor en esta reunión con ellos, Jesús
hizo tres cosas, decimos, amén. Dice, número uno, dice, les dio la seguridad de su poder. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, amada iglesia? Que le dio la seguridad de su poder. Dice, amada iglesia, que esto quiere decir que no había absolutamente nada que estuviera fuera del poder del que había muerto y conquistado la muerte. Escuche, el Señor Jesús conquistó. Nuestro Señor Jesucristo fue un conquistador. Amén. Él venció, dice que venció a la muerte, venció a Satanás en la cruz, pero también dice que venció a la muerte. Amén. ¿Cómo la venció, amada iglesia? Sino que resucitando. El Señor no está muerto, el Señor no se quedó en una tumba, el Señor no está sepultado. Amén. La palabra de Dios dice que al tercer día Él resucitó, desde que murió al tercer día resucitó. La palabra de Dios dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces, dice que no había absolutamente nada que estuviera fuera del poder de que había muerto y conquistado la muerte. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que el Señor Jesús, cuando hace la declaración, amada iglesia, que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y cuando el Señor Jesús empieza a declarar, aleluya, número uno, porque Él venció, amén, porque Él fue un conquistador, aleluya. Entonces, cuando el Señor está declarando id, y cuando el Señor empieza a decir id, entonces está transfiriendo poder hacia nosotros, hacia su iglesia, para que la iglesia tenga poder, para que pueda lograr el cometido para el cual el Señor lo ha enviado. Aleluya. A pesar, no a pesar, aunque ya ha sucedido muchos años, 2000 años de que el Señor Jesús resucitó, pero todavía ese poder está, ¿cómo le podríamos decir? Para que todo aquel que ha creído en el Señor Jesús pueda tomarlo, amén, creyendo, porque esto es por fe, amén, y poder, amada iglesia, ir con poder. El Señor Jesús nos equipa con poder para poder lograr el cometido del cual el Señor nos está enviando. No nos envía nomás por enviarnos, hablando de un ejército, secular. Cuando alguien se instala en un ejército, por allá sea de México, de los Estados Unidos o de cualquier país, dice, amada iglesia, que lo capacitan y les dan la herramienta que necesitan para ir a la guerra. Y eso es lo mismo que un soldado de Jesucristo, es también lo mismo que hace con él. Lo capacita y lo llena de poder. Amén. El poder ese es el armamento que nosotros necesitamos para poder lograr ese cometido. Amén. Dice, ahora estaban al servicio de su Señor, cuya autoridad en el cielo y en la tierra era indiscutible. Ahora ya nosotros ya estamos al servicio de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. Cuando ya nos manda y dice id, entonces nosotros ya estamos al servicio de Él. Número 2, dice, les da la comisión. Dice, los envía a ser al mundo entero discípulos. Aleluya. O sea, que tenemos algo que hacer, tenemos tarea que hacer, tenemos, amada iglesia, nosotros como cuerpo, como iglesia de nuestro Señor Jesús, tenemos una comisión de la cual, amada iglesia, el comandante en jefe ya nos dio las órdenes. Amén, ya dio la orden. Y la orden es id, esa es la comisión, pero equipado. No vas, el Señor nunca te va a enviar o nunca nos va a enviar solos, así nomás, vayan y ya. No, siempre nos va a equipar. El hecho indiscutible que es la comisión de Jesús es ganar a toda la humanidad para Él. Escuche, en la comisión de lo cual el Señor nos está enviando a nosotros, y más ahorita en estos últimos tiempos, como discipuladores ahorita en estos últimos tiempos, es ganar a toda la humanidad. Es ganar a toda la humanidad. Que toda la humanidad se convierta al Señor Jesús. Aleluya. Dios no quiere que nadie perezca.
El que quiere que perezcas es el enemigo, es Satanás. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el Señor quiere que nosotros, amados, o que nosotros como discipuladores, como los que llevamos la preciosa semilla, como los que llevamos, amada iglesia, la semilla, la palabra de Dios, para que toda la humanidad, para que todo aquel, amada iglesia, pueda ser salvo. Amén. Y esa es la comisión de la cual el Señor nos ha enviado. Estás tú apuntado ahí para que tú vayas, te ha equipado, te ha dado el poder, o sea, el poder es la autoridad para que tú lo puedas hacer, para que tú vayas. Si tú lees Marcos, leímos Marcos, pero si tú lees Marcos, ahí dice que todo lo que nosotros podemos hacer, amén. Y recuerda, amada iglesia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, aleluya. Efesios, aleluya. Ahí usted lo mira todo, principados, potestades, gobernadores, y todo eso, amada iglesia, es contra la lucha contra la que nosotros tenemos. Y nos da el poder y nos ha dado la autoridad para que nosotros vayamos. Amén, y conquistemos. Si Él, nuestro Señor, es un conquistador, entonces nosotros tenemos que volvernos conquistadores. A Pedro, cuando los llamó a Pedro, cuando los llamó a los 12, a los 12 hombres que el Señor Jesús reclutó como sus discípulos, aleluya, no nomás fueron 12, hubo 70, después nosotros miramos en el aposento alto que fueron 120, y a partir de allí empezaron, amada iglesia, la reunión, amén, de irse añadiendo, y cada vez más se siguen añadiendo, amén, al gran ejército de nuestro Señor Jesucristo, hombres valientes que llevan la preciosa semilla, amén. Pero hablaba de estos hombres que Él reclutó, que eran pescadores, amén, y los hizo pescadores de hombres. Entonces esa es la comisión, amén. Pero veamos el número 3. Dice, la primera dice que le dio la seguridad de su poder, nos dio la comisión, escuchen, nos dio la seguridad de su poder, o sea que ya está con nosotros, que es el poder, que es la autoridad. Tenemos al Dios Espíritu Santo, que ya está en nosotros, nos dio la comisión, que es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Y escuche otra, amada iglesia, el número 3. Dice que nos prometió su presencia. Y cuando habla de su presencia, amada iglesia, habla de su presencia. El Señor Jesús está con nosotros. O en pocas palabras, podemos conocerlo de esta forma, es de que el Dios Espíritu Santo está con nosotros. Me voy, les dijo a los discípulos, pero les enviaré al otro, el que va a estar con ustedes, el que los va a guiar, el que les va a decir todo lo que oiga, escuchar de mí y el Padre, y Él lo hará saber, para que Él esté con ustedes, para que nos encamine lleno de poder, lleno de autoridad, amén, para que nosotros podamos hacer esta comisión, para que nosotros, amada iglesia, podamos ganar discípulos, para que podamos hacer discípulos, aleluya. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, a todas las naciones. Gloria a Dios, porque ahorita el evangelio se ha escuchado, amada iglesia, en todo el mundo. Gracias también a estas benditas redes sociales que nos están haciendo llegar, amada iglesia, hasta lo último de la tierra. Así es que, amados, el evangelio se sigue predicando, la palabra de Dios se sigue predicando, tenemos que hacer discípulos, esa es la comisión que se nos ha dado. Amén. Dice, amada iglesia, tiene que haber sido una cosa alucinante para aquellos 11 galileos, el que Jesús los mandara a la conquista del mundo. Escucha, amada iglesia, haber sido algo alucinante, pues, ¿verdad? Así como nosotros, ¿cómo tener que ir hasta lo último de la tierra? De una o de otra forma, si no podemos llegar hasta lo último de la tierra, vayamos aquí en nuestra ciudad.
alrededor donde tú vives. Amén. Dice en el libro de los Hechos: y me serás testigos en Jerusalén, aleluya, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, nosotros no estamos en Jerusalén, pero la ciudad donde tú vives la puedes llamar Jerusalén. Ese es el área donde tú vives, aleluya. Y nos está hablando de ciudades vecinas que tenemos que alcanzar, los vecindarios que siguen o las ciudades que siguen, amén. Y nos proyecta, dice, de una vez por todo hasta lo último de la tierra. Alcanzar, amada iglesia, hasta donde nosotros podamos alcanzar, amén. Movernos hasta donde nosotros tengamos que movernos, amada iglesia, alcanzando almas. Esta es la comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros. Ahora, dice, pero tan pronto como se les dio la orden, la promesa se hizo realidad. Fueron enviados y nosotros lo mismo, a lo más grande tarea de la historia. Pero con ellos estaba la más grande presencia del universo. Amén. Así es que si con ellos estaba la presencia de Dios, el mismo Dios Espíritu Santo, se recuerda cuando Pedro se levantó, amada iglesia, por primera vez a predicar, por primera vez a hablar un sermón, amada iglesia, lleno del poder del Espíritu Santo, con autoridad, porque él se levantó con autoridad. Nosotros pensamos que la autoridad que el Señor nos da o el poder que el Señor nos da a nosotros es para mandar, para chicotear y todo eso. Yo soy el pastor y me tienen que hacer caso. No, nos da el poder, amada iglesia, para poder levantarnos y poder hablar con autoridad a los principados y potestades, a los gobernadores, a todo aquello espíritu de maldad, amada iglesia, que se levante o que tenga atorada aquella persona. Recuérdese de dónde lo sacaron a usted. Recuérdese cómo el enemigo nos tenía presos a nosotros, nos tenía esclavizados, nos tenía atados. Aleluya. Y venían y nos hablaban y nosotros decíamos que no, pero ahí estaban hoy sí machateando, dándole, orando, intercediendo con la palabra de Dios hasta que se rompan esas cuerdas para que el enemigo pueda soltar a toda criatura, dice Marcos, aleluya, o a las personas. Y eso, amada iglesia, tenemos que hacerlo. Su función, dice que viene de una palabra en griego que es praxis, un hecho, una acción o actuación o obra, aleluya. Esto es, amada iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer. Así tenemos que funcionar. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Aleluya. Amén. Pero así como un cuerpo tiene muchos miembros y funcionan de diferente forma, amén. Las manos no funcionan igual que los pies, la boca no funciona igual que los ojos, amén. La nariz no funciona igual que los oídos, pero son miembros y están en nuestro cuerpo y cada uno de ellos tiene su función. Así como nuestro cuerpo, así la iglesia tiene su cuerpo, amén. Y cada uno tiene una función para hacer. Amén. Pero en la comisión de la cual Dios nos ha hablado, de la cual Él nos ha enviado, todos tenemos esta orden. Y viene de nuestro general, que es nuestro Señor Jesús. La evangelización a las naciones. Aleluya. Yo creo que ya todo mundo se ha olvidado, amada iglesia, de la evangelización. Aleluya. ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer como soldados de Jesucristo? Si nosotros lo miramos por ese lado, o tratémoslo como de ese lado, porque miramos que en el libro de Joel, aleluya, miramos y dice, amada iglesia, lo vuelvo a repetir nomás para recordarlo, dice, como valientes correrán,
como hombres de guerra, hablando, amada iglesia, de las langostas, como un ejército, amén, que no se desvía. Así nosotros como un ejército, como un cuerpo, amén, que funcionan todos en armonía, que funcionan, amado, para ayudarse unos al otro en cuerpo, amén. Esta mano le pide ayuda, la mano derecha le pide la ayuda a la mano izquierda para hacer más fuerza, amén. Y los pies le ayudan a las manos para apoyarse y para poder tener más fuerza. Aún el mismo cuerpo, escuche, estoy hablando del mismo cuerpo apoyando a unas manos, pies, cuerpo, amén, y jalando a uno para hacer una presión, amada iglesia, para un solo cometido. Así el cuerpo tiene que funcionar, y el cuerpo de Cristo así tiene que funcionar. Ahora, como un trabajo de infantería, como una tropa de combate, aleluya, como los soldados, amada iglesia, que van a las batallas y que ellos, amada iglesia, llevan un cometido y no se desvíen de eso. Así nosotros tenemos que hacer. Dice, el trabajo de infantería. Dice, amado, que infantería son tropas que combaten a pie, capaz de conquistar, escuche, capaz de conquistar y retener territorios enemigos para someterlos posteriormente. ¿Quiénes son esos? El trabajo de infantería. Y esa es la función, amado, como ejército, que nosotros tenemos que hacerlo, como un trabajo de infantería. Lo vuelvo a repetir. Dice que es una tropa, el trabajo de infantería, que es una tropa que combate a pie. Son los que entran, amado, a pie. Amén. Dice que son capaces de conquistar y retener territorios enemigos para someterlos después, para que después se puedan trasladar y poner bases allí. Y esa es la función, amada iglesia, de lo cual nosotros tenemos que hacerlo. Y eso nosotros lo miramos, amada iglesia, en los libros, en el apóstol Pablo, cuando iba y tomaba ciudades. Escuche, cuando Pablo iba y entraba a una ciudad y tomaba ciudades, tomaba territorios, y después de tomar territorio, aleluya, tomaba los territorios del enemigo. Estamos hablando, amada iglesia, en lo espiritual, amén. Tomaba territorios y después establecía, aleluya, pastores, amén, establecía hombres que se encargaban de esa obra, amén, y él seguía avanzando, él seguía tomando territorio, amén, para después, decía él, después regreso yo a visitar, o si no, dice, yo les envío a fulano, a sultano, para ver cómo están. Entonces, de eso es lo que hace el trabajo de infantería. Escuche, dice, número 1, para eliminar posiciones enemigas. Quiero que vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 10, aleluya, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, vamos a leer. Mire lo que dice: ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando, amada iglesia? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Aleluya. Entonces dice que nuestras armas no son carnales. Amén. La versión que yo leí dice que no son de este mundo, no son carnales. Amén. Dice, amada iglesia, que esto es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Dice, para derribar toda fortaleza que hay en la humanidad, que hay en los hombres. Amén. Siempre nosotros tenemos que hablar, amada iglesia, con la palabra de Dios, el poder que Dios nos ha dado para poder derribar
toda fortaleza que hay en los hombres, amén, para que ellos puedan conocer a Cristo. Recuérdese, amada iglesia, que la palabra de Dios dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene cegada la humanidad, aleluya, tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Perdón. ¿Para qué? Para que no le resplandezca, amén, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el diablo los tiene vendados, tiene vendada, amada iglesia, su mente, su corazón, amén. Y nosotros, dice, para que el evangelio no entre, para que ellos no puedan conocer a Cristo. Y eso, recuérdese, como cuando antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesús. Antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesús, aleluya, eso era el enemigo, así nos tenía vendados. Por eso la gente, cuando los cristianos, cuando venían a hablarnos de nosotros les decíamos que no. Nosotros no queremos nada, porque no entendíamos. A pesar de que ellos venían y nos hablaban la verdad, nos decían la verdad, nos querían salvar, querían dar el evangelio de salvación para nosotros, que conociéramos realmente la verdad, nosotros les decíamos que no, nosotros les decíamos que eso era mentira, y les decíamos, ustedes están locos. Mire que tantos argumentos sacábamos nosotros. Ese era yo, no sé usted cómo actuaba, amén, pero esos eran los argumentos que se usaban o que usamos, o que se siguen usando. ¿Para qué? Para que el evangelio no penetre. Entonces dice, amada iglesia, que nuestras armas, dice, las armas de la milicia cristiana no son carnales, no son carnales. No es de que tenemos que ir con un machete y acepta a Cristo, o con palos o con una pistola, acepta a Cristo porque si no te vas a morir. No, nosotros no actuamos así. El enemigo es el que actúa de esa forma para con los cristianos. Utilizan ese tipo de armamento para con nosotros, aleluya, para que nosotros dejemos, amén, de anunciar el evangelio, para que nosotros dejemos de creer en nuestro Señor Jesús. Ellos vienen, te apuntan, y si tú les dices que no, los matan, los queman vivos. Aleluya. Si usted lee, amada iglesia, Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe, no hablando de Abraham ni de Moisés ni de todos ellos, sino que hablando de a todos, dice, de a todos aquellos de los que no alcanzamos a escribir su nombre. Amén. De aquellos que fueron aserrados, de aquellos que fueron quemados, de aquellos que fueron comidos por los leones vivos, de aquellos que les hicieron esto, de aquellos que hicieron eso. Todos ellos, amada iglesia, por no negar a nuestro Señor Jesucristo, amén, recibieron eso. Hoy nosotros miramos en estos días, en estos tiempos, de cómo queman a la gente viva, amén, para que nieguen a nuestro Señor Jesús. Nosotros no actuamos de esa forma porque nosotros no utilizamos las mismas armas que usa el enemigo. El cristiano, por ejemplo, no emplea espadas, cañones, ni las estrategias de guerra modernas para extender el evangelio cristiano de un cabo de la tierra, amén, a otro. Pero esas no son las únicas armas carnales a las que se refiere el apóstol. El cristiano no hace uso de las riquezas, de la gloria, del poder, de la elocuencia, ni de la astucia para conquistar sus propósitos. Aleluya. Más bien utiliza maneras de actuar poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Más bien, mire lo que utilizamos. Más bien utiliza maneras de actuar poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fe en Dios, escuche, la fe en Dios. Esa es una de las armas que nosotros usamos, la fe, la oración, aleluya, la obediencia a la palabra de Dios, amén. Son las armas más eficaces de todo verdadero soldado de Jesucristo. Vuelvo a repetir, la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios. Son armas, amado, de las cuales nosotros necesitamos.
Aleluya. Muchas de las veces, amado, el testimonio por el cual nosotros damos, muchas de las veces ni tenemos que hablar. Simplemente la gente tiene que vernos a nosotros cómo nos conducimos. La gente que no cree en el Señor Jesús, que te vea cómo actúas, qué es lo que haces. Y muchas de las veces por el testimonio que tú das, la gente va a creer y se va a convertir al Señor. Hay muchas formas, pero no son armas carnales. Amén. Sino que las armas que nosotros usamos, escuche, hay un arma también que es poderosa, que es el amor. Aleluya. Amén. O a lo mejor usted está pensando en la armadura de Dios. Esa es la armadura que el cristiano debe de utilizar para pagar todo dardo del enemigo. Y si usted mira allí que hay una sola arma allí para poder contraatacar, que es la palabra de Dios. Aleluya. Pero la oración, la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios son armas eficaces. Aleluya. Es por ellas que se asaltan las fortalezas. Amén. Tenemos las fortalezas, toda fortaleza que todo barrera, o sea, toda barrera. Una fortaleza es una barrera que toda persona pone para que no penetre. Aleluya. Y muchos lo ponemos, amado. Muchos ponemos ese tipo de barreras. Amén. Así es que por número 1 dice que hay que eliminar posiciones enemigas. Y las posiciones hay que tomarlas, hay que derribar. Para poder tomar esa posición hay que derribar toda fortaleza en los hombres o en las personas. Tenemos que derribarlas. Con la palabra de Dios, obedeciendo. Claro, primeramente tienen que mirar en nosotros, que nosotros somos, aleluya, los que ponemos en práctica la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Para que no nos digan, para ser cristiano como tú. Amén. Porque hay gente, amado, que dice así. Además, antes de que yo me convirtiera a Cristo Jesús, yo conocí muchos cristianos que yo así les decía, para ser cristiano como tú. Imagínese la vida que llevaba ese cristiano, amado. Entonces, primeramente tiene también el testimonio de uno, para poder derribar toda fortaleza en el ser humano. Amén. Así es que vamos más adelante. Número 2. Dice que ya después de que tomamos posición, ya después de que derribamos todas esas fortalezas y tomamos posesión de todas esas almas de que se han estado añadiendo al Señor Jesús, entonces viene lo que es el otro. Dice que es eliminar la ignorancia de las mentes conquistadas. Ya derribamos fortalezas, ahora hay que eliminar la ignorancia de las mentes conquistadas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos, para poderlo entender, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4:1 dice, 1 y 2 dice, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, él nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Aleluya. Dice, amada iglesia, que un niño, cuando es heredero, a él no se le puede dar toda la herencia porque no va a saber administrarla. Entonces se le van a poner cuidadores, amén, o tutores, o maestros, amén, o personas que tengan la capacidad para poderlo enseñar, para que él pueda poder retener todo lo que es su herencia, para cuando él ya sea adulto, él ya pueda saber administrarlo, para que él ya pueda saber. Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando una persona llega al evangelio.
Amén. Quitarle toda la ignorancia y hay que irle enseñando lo que es la palabra, lo que es la verdadera doctrina o lo que es la sana doctrina. Amén. Para que él pueda ir creciendo, para que él pueda ir madurando. Amén. Y él pueda ir creciendo y por qué no a llegar a ser también un evangelizador, amén, o un maestro, o qué sé yo, para que Dios lo va a levantar. Amén. Pero de esa es la forma, amada iglesia, de la cual nosotros tenemos que hacerlo. Por ejemplo, veamos esta, dice la imagen es la de un rico padre que tiene la intención de pasar el control de sus riquezas al hijo cuando llegue a la madurez. Sin embargo, entre tanto que sigue siendo un niño, la condición del heredero es como la de un esclavo. Se le está diciendo de continuo lo que debe hacer, lo que no debe de hacer. Aleluya. Escucha, amada iglesia. Si ponemos atención acá, porque hay muchos que estamos en la iglesia que seguimos actuando como niños. Y no estoy hablando de niños chiquitos, de bebés, no, estoy hablando de niños espirituales. Amén. Nosotros tenemos, así como un niño va creciendo en lo natural, que es cuando nace y se le da la lechita, se le da su alimentito, se le da el alimento adecuado que se debe ir para que se vaya desarrollando. Estaba hablando de un niño en lo natural. Eso es lo mismo en lo espiritual. Amén. Debe haber cuidadores, debe de haber personas que le estén dando ese alimento. No nomás es de decir, bueno, ya alguien aceptó a Cristo, amén, porque esa es la tendencia. Muchos cristianos tenemos la tendencia de esto, amada iglesia. Agarramos a una persona, le evangelizamos, recibe a Cristo Jesús y ya nunca más la volvemos a ver. La dejamos. Nos volvemos, dicen que la lechuza que cuando pone un huevo dice que él le esconde la cabeza, como que se abandonara su huevito. Amén. Nosotros no somos lechuzas. Nosotros tenemos que cuidar a esas personas que reciben a Cristo, hay que alimentarlas, hay que enseñarlos. ¿Por qué? Porque si no se van a volver a regresar. Recibieron a Cristo, sí, pero van a caminar en el mundo. Entonces nosotros tenemos que saberlos cuidar. Tenemos que saberlos retener, cuidarlos y hacerlos crecer. Amén. Eso es parte de nuestro trabajo. Ignorar, dice, eliminar la ignorancia. Amén. La ignorancia de las mentes conquistadas. Ya conquistamos a uno, ya ganamos, o decirlo, pues ya ganamos un alma para Cristo, ahora hay que enseñarlo. Ahora hay que enseñarlo, ahora hay que alimentarlo. ¿Sabía usted que el que gana el alma es como si estuviera dando a luz? Amén. Y el que está dando a luz, eso es su hijo. Y usted se tiene que enseñarlo, usted le tiene que enseñar el camino para el templo. Usted lo tiene que enseñar el caminar para que él pueda llegar al templo. Aleluya. No es decirlo, bueno, allá estamos en tal parte y allá te espero. No, pase a recogerlo, pase y tráigalo y todo eso. O sea, hay trabajo, amada iglesia. No abandonemos a las personas que hemos ganado para Cristo porque se vuelven a regresar. Tienen administradores que cuidan de sus propiedades, hablando de los que son herederos, y tutores que se encargan de su persona. Así, aunque la herencia desde luego le pertenece, no entra en posesión de ella hasta que no haya crecido. Aleluya. Así es, amada iglesia, como se maneja el evangelio. Como nosotros, como un ejército que avanzamos, que ganamos, que conquistamos. Amén. No nomás es ir ganando almas e irlas dejando allí. No, hay que saber instruir, hay que saberlas enseñar. Pero todos se lo quieren dejar al pastor. El pastor, ay, te la dejamos al pastor y a ver qué es lo que hace. No, usted encárguese también. Amén. Es parte de todo esto. Escuche esto, amada iglesia. Escuche este texto. Oseas capítulo 4, versículo 6.
Aleluya. Bendiciones, amados, a cada uno de ustedes, de los que están ahí conectados, los bendecimos. Aleluya. Ya tiene Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Mire lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido, amada iglesia? Porque no hubo quien se encargara de instruirlos. ¿Sabía usted, amada iglesia, que los discipulados es para esto? Para instruir, para discipular. Aleluya. Pero ya muchos ya no quieren ser discipulados. Muchos ya piensan que con lo poquito que saben, ya que con eso es más que suficiente. No, necesitamos todavía ser instruidos más y más y más y más y más y más. Aleluya. Y cada vez más tenemos que ser instruidos. Entre más conocimiento de nuestro Dios tengamos, para nosotros es mejor. Entre más conozcamos más de Dios, para nosotros es mejor. Entre más conozcamos más a Dios. Aleluya. Porque tenemos que enseñarle el camino al altar, tenemos que enseñarle cómo orar, tenemos que enseñarle cómo leer, tenemos que enseñarle, todo lo tenemos que enseñar. Aleluya. Para eso son los discipulados, para eso es los maestros que se ocupan para discipular, para eso son los soldados, los valientes, aleluya, que tienen, amada iglesia, ese anhelo de poder enseñar, de poder instruir, aleluya. Amén, pero bueno, sigamos avanzando porque el tiempo nos apremia, aleluya, no sé qué tanto tiempo nos queda. Aleluya, vamos a hablar el último, ya me dijeron que el tiempo ya terminamos, pero déjeme darle el último punto, amén. Unos 2-3 minutos más. Dice, amada iglesia, que el punto número 3 es establecer las posiciones del ejército de Dios. Número 1, dice que eliminar posiciones enemigas. Y eliminar las posiciones enemigas son, amado, hay que derribar toda fortaleza. Número 2, eliminar la ignorancia de las mentes conquistadas. ¿Qué quiere decir eso, amada iglesia? Que viene la instrucción, que viene la enseñanza, que viene, amada iglesia, el alimento para esa persona para que empiece a caminar. Número 3, dice, amada iglesia, que hay que establecer la posición del ejército de Dios. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 10. Aleluya. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aleluya. Qué tremendo, amada iglesia, es poder mirar de cómo Dios, amada iglesia, nos llama para que nosotros el trabajo como instructores, como administradores, como tutores, ¿cómo le podríamos poner? Póngale usted allí lo que usted crea, ¿verdad? Que es, pero nos da, amada iglesia, así como llamó a Jeremías y le da el mandato para qué es, aleluya, para destruir. Mire, primeramente le va para arrancar, amén. Arrancar. Venimos mirando todo lo que, en esto miramos todo lo que realmente un ejército tiene que hacer, o un soldado de Jesucristo tiene que hacer. Arrancar, destruir. Y cuando habla de arrancar, amada iglesia, está hablando como cuando nosotros arrancamos una planta, hay que arrancarla desde la raíz. Porque si no la arrancamos, si no arrancamos la raíz, esa planta vuelve a crecer. El día de ayer, valga la palabra, pues, ¿verdad? El día de ayer me puse a limpiar un pedacito de tierra que tengo allí, que tenemos allí en la casa, en la parte de atrás, que estaba con mucha hierba. Y me puse con un asadón, me puse a estar limpiando ese pedacito y todo eso. Y miraba cómo al momento de tirarle el asadonazo, amada iglesia, cómo salía con tú y la raíz. Con tú y la raíz. Porque si no sale con la raíz,
esa planta que nomás le corté las puras hojas, la raíz quedó allí, esa vuelve a salir nuevamente. Y eso es arrancar. Nos ha mandado el Señor que nosotros arranquemos. Y eso es lo que le está diciendo a Jeremías. Jeremías, arranca, pero arranca desde raíz. Y dice, amada iglesia, arrancar y para destruir. Amén. Para destruir. O sea que lo arrancado hay que destruirlo. No hay que dejarlo, amada iglesia, sino hay que destruirlo para arruinar, escuche, para arruinar y para derribar. Eso es lo que realmente nosotros como soldados de Jesucristo, amén, como el llamado que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, amén, como valientes que salimos, amén, para poder tomar posiciones enemigas, para poder quitar ignorancias, amén, de las personas que ya hemos conquistado, amén, establecer las posiciones, escuche, establecer las posiciones del ejército de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacerlo? Para poder tomar esa posición, tenemos que primeramente arrancar, destruir, arruinar y derribar. Escuche, ya después de que se haya desbastado por completamente eso, entonces viene la edificación. Y dice que la plantación se vuelve nuevamente a edificar. Y cuando dice de plantar, amada iglesia, se planta la buena semilla. Aleluya. Y la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la buena semilla. Para eso, amada iglesia, cuando hablamos, he estado escuchando el mensaje que tenían hoy en Sacramento. Amén. Estaban hablando de la semilla, del sembrador, algo así estaban hablando. Amén. Y esto, amada iglesia, es lo que nos ha llamado a nosotros, el Señor. De las almas ya ganadas, de las personas, de los territorios que hemos ganado, empezar a establecer la edificación y a plantar la buena semilla. Recuérdese, amado, que las personas, nosotros somos buena tierra, no somos mala tierra. Amén, no somos mala tierra. La palabra, aunque en la parábola del sembrador habla de varios tipos de tierra. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Pero la tierra, amada iglesia, déjame decirte una cosa. La tierra es la misma, nomás que está cubierta con diferentes tipos de oposiciones. Amén, que no van a dejar crecer la palabra de Dios. Pero la tierra no son diferentes tipos de tierra, son diferentes posiciones que hay en la tierra que no van a dejar sembrar la semilla. Y esas de las posiciones son las que estamos hablando, que hay que arrancar, que hay que destruir, que hay que arruinar, que hay que derribar. Dios designó, escuche, Dios designó a Jeremías para que llevara su palabra a las naciones y reinos. El trabajo era advertirle no solo a los judíos, sino a todas las naciones del mundo acerca de los juicios de Dios sobre el pecado. Escuche esto, porque nosotros pensamos que nomás es para cierto tipo. No, es para todo mundo, global. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a unos cuantos del mundo. Dios amó a toda su creación, ama a toda su creación. Y para eso fue enviado el Señor Jesucristo, la semilla, la que tuvo que morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Para eso, amada iglesia, ahora es el tiempo de que nosotros como iglesia, nos toca a nosotros hacer el trabajo, terminar el trabajo que nuestro Señor Jesucristo empezó. Amén. Y poder seguir avanzando. Dice, al leer el Antiguo Testamento, no olvide que si bien Dios trabajaba constantemente a través del pueblo de Judá e Israel, su plan era comunicarse con cada nación y persona. Estamos incluidos
en el mensaje del juicio y esperanza de Jeremías. Y como creyentes debemos de tener el mismo deseo de Dios de alcanzar el mundo entero para Él. Aleluya. Ese es el trabajo de nosotros, ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo del ejército de Dios en la tierra. El trabajo del ejército de Dios en la tierra, amada iglesia, no es de que andes peleando con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa. Ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros dice que nuestra lucha, la batalla, amén, la guerra, amén, con quien nosotros pleiteamos, dice, amada iglesia, lo leémoslo y terminamos, amén. Vamos a terminarlo, Efesios capítulo 6, acompáñeme, Efesios capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice, para que lo leamos y cerramos aquí, amén. Efesios capítulo 6, a ver, versículo 12. Escuche lo que dice. Leámoslo desde el 10, amén, hasta el 12. Desde el 10 hasta el 12, mire lo que dice. Mire lo que dice. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Fortalezcámonos en el Señor como un ejército, amén, como soldados de nuestro Señor Jesucristo, fortalezcámonos en el poder de su fuerza. Dice, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aleluya. No dice contra las acechanzas de tu hermano, del pastor, de los hijos del pastor, de tu vecino, de tu jefe, de tu trabajo. No, es contra toda acechanza del diablo. Amén. Dice, sigue el 12, este es el versículo 12 que quería que tomáramos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces no tenemos lucha contra otra persona, amén, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4. Tenemos 4 contra los cuales nosotros tenemos que estar peleando, luchando, batallando. Y estos 4, aleluya, con Satanás, que viene siendo el quinto, amén, porque eso es lo que dice el 11, toda acechanza del diablo. Y el 12 te da, amada iglesia, las potestades, amén, que son principados, aleluya, que son potestades, que son gobernadores y que son huestes espirituales de maldad. Amén. Son 5 contra los cuales nosotros tenemos que luchar, que pelear, aleluya, para arrebatarles todas las almas que ellos tienen apoderadas. Amén. En cada nación, en cada ciudad, amén, hay un principado, hay una potestad. Amén. Y nosotros tenemos que saber contra qué potestad peleamos. Amén. La palabra de Dios dice que para poder saquear la casa de uno fuerte necesitamos a otro más fuerte. Y el más fuerte que el que está con nosotros es el que nos ayuda para poder saquear la casa. Él es el que se encarga de atarlo y nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios para poder arrebatarlos. Aleluya. Amén. Así es que, amada iglesia, como un ejército, como valientes, dice Joel, como valientes, aleluya, como valientes, dice Joel, correrán como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Tenemos la visión hacia dónde nosotros tenemos que ir, sin desviarnos a diestra ni a siniestra, así como la langosta, que no se desvía para ningún lado, sino que sabe hacia dónde va. Amén. Así es que, amados, esta es la enseñanza. Aleluya.
Así es que vamos a orar para despedirnos. Le pedimos que comparta esta enseñanza, amados, con sus amigos, con sus familiares, que podamos llegarla con más personas. Amén. Recuerde que avíseles, estamos todos los miércoles a las 7:30. Amén. Por este medio de comunicación, Facebook Live. Amén. Así es que vamos a orar para despedirnos. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, Dios mío, Dios. Señor, por tu amor y tu misericordia, pues gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo, afuera de tiempo, Señor amado, para que podamos, Señor, estar, Señor, activos, armados y peligrosos, Padre Santo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Dios mío, de los cuales están ahí conectados, Padre. Aquellos que van a estar mirando, Señor, esto ya grabado, Señor, desde ya los bendecimos también en tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Recuerde, amados, que le hacemos una invitación. El día 30 tenemos vigilia para que nos esté acompañando. Amén. Recuerde los servicios el día el día viernes y el día domingo. Estamos de regreso acá. Amén. Dios me los bendiga y Dios los guarde.